meter ahora? ¿Cómo yo? Sí. Sí. Ya, como el video que le envié en la mañana, relata esta jurisdicción y bueno, la profesora, como vieron el correo que le envié, o sea, el texto que le envié ya pidió cierto que esto lo supieran al revés y al derecho de la jurisdicción. Entonces, es una de las partes importantes del derecho, ¿ya? Bueno, primero en el concepto que lo define acá, poder deber que tienen los tribunales de justicia para resolver por medio del proceso, como vimos ayer, ¿cierto? El proceso que era el género, o sea, era el todo, con efecto de cosa juzgada, los conflictos de relevancia jurídica en cuya resolución les corresponde intervenir. También, ¿cierto? Es el poder deber del Estado que se radica preferentemente en los tribunales de justicia para que estos como órganos imparciales e independientes resuelvan de manera definitiva inalterables con posibilidad de ejecución los conflictos de relevancia jurídica que susciten entre las partes en el orden temporal y dentro del territorio nacional y con efecto de cosas juzgadas. Si se fijan en ambas definiciones están casi los mismos elementos, ¿cierto? De un poder, ya un poder público que tienen ¿quién? Los tribunales de justicia. Y esto se relaciona con el artículo 76 de la Constitución Política de la República, porque en la Constitución, ¿cierto? Ahí se habla de que los tribunales, ¿cierto? Deben resolver, como dice la primera definición, de hacer ejecutar lo juzgado, ¿ya? Entonces, en simple manera, la definición de esta jurisdicción es este poder que ellos tienen los tribunales para conocer las causas, para resolverlas, ¿cierto? Y ejecutar lo juzgado. Entonces, es un poder público. ¿Y cómo se hace, cómo se ejerce, ¿cierto? Esta jurisdicción? Por medio del proceso, que vimos, ¿cierto? Que el proceso era el todo donde se ponía en movimiento, ¿cierto? El aparato jurisdiccional, que son los tribunales, a través de los diferentes procedimientos, que son las etapas, ¿cierto?, que se van llevando en estos juicios, ¿ya? Y dentro de estas dos definiciones también es sumamente importante que dice conflictos de relevancia jurídica. En el resumen que yo le envié, ahí estaba al principio los conflictos que pueden haber, ¿cierto? Algunos con relevancia jurídica y otros sin relevancia jurídica. Y ahí se explicaba, ¿cierto? En ese resumen que le envié esta diferencia. Y aquí en este aspecto, obviamente, los tribunales van a resolver estos conflictos eh, con relevancia jurídica, obviamente. Los tribunales, ¿cierto? No van a responder problemas que se puedan solucionar y que no requieran de los tribunales de justicia. Entonces, esos son como los elementos importantes de este concepto de jurisdicción. Las dos definiciones son completas, ¿ya? Así que ahí ustedes ven cuál se aprenden. Pero eso tienen que comprender. La jurisdicción, poder, ¿cierto? Un poder público que tienen los tribunales de justicia para poder resolver, conocer, ¿cierto? Y ejecutar los juzgados, los conflictos, ¿cierto? De Sergio, relevancia jurídica, ¿sí? una pequeña acotación, como dice ahí la definición del concepto de jurisdicción, es un poder, obviamente, porque tiene una atribución legal, pero también un deber, o sea, es una obligación que tienen los tribunales de justicia. Si alguien en el ejercicio de su derecho de acción recurre a ellos, ellos tienen la obligación, en base a las normas generales de competencia absoluta, relativa, qué sé yo, conocer de ese asunto. ¿De acuerdo? Recibir las pretensiones, recibir la prueba y fallar conforme a derecho. No es que si ellos quieren o no lo hacen. Ellos tienen el poder, pero también tienen el deber de hacerlo, la obligación, para que tengan claro que el concepto de jurisdicción engloba el poder, pero también el deber por parte de los tribunales. Exacto. Dale Muchas más, Sergio. gracias, Carlos. Ya, entonces ahí vamos a ver los elementos que, que tiene el jurisdicción. Primero es un poder, un poder deber del Estado, poder, ¿cierto? Poder público y deber, como lo mencionó Carlos, ¿cierto? Que lo deben realizar, no es algo que puedan decidir. Recae preferentemente en los tribunales de justicia, obviamente porque como es un poder público, tiene que haber un ente que conozca, que resuelva, ¿cierto? Y ejecute lo que están pidiendo las partes. Entonces,
se requiere un tercero imparcial. Como vimos, como en el video que le envié hablaba, ¿cierto? Este tercero imparcial, entonces este tercero imparcial van a ser los tribunales de justicia. Ejercida, ¿cierto? Por órgano imparcial e independiente. Bueno, son independientes obviamente porque los otros órganos del Estado no intervienen en las decisiones, ¿cierto? Que tenga los jueces. Ni el presidente de la República puede intervenir, ni el Congreso en las decisiones que ellos tomen en relación a la sentencia. Entonces, por eso son independientes. Ellos resuelven conforme a derecho, ¿ya? Resuelven de manera permanente e inalterable, ¿cierto? Los conflictos con posibilidad de ejecución. A eso es lo que se le llama la cosa juzgada. Ya, eso es lo que vimos anteriormente, que ellos resuelven, ¿cierto? De manera permanente, inalterable, o sea, no es algo que va a estar cambiando con el tiempo, a no ser de que haya recursos, ciertas apelaciones, pero en este aspecto, para que ustedes sepan, ellos produce el efecto de cosa juzgada, o sea, ya no pueden volver a discutir nuevamente el mismo tema que el juez ya resolvió. Y se limita, ¿cierto?, a los conflictos dentro del territorio de la República y dentro del orden temporal. Como vimos, ¿cierto?, ayer, el límite territorial que tiene el derecho procesal y distinguiendo, ¿cierto?, las excepciones que está la extraterritorialidad. ¿Cuál es la exclusividad en esta jurisdicción? ¿Cierto? Positivo o negativo. Positivo porque detenta, ¿cierto?, el monopolio de la jurisdicción. Monopolio obviamente porque lo ejercen los tribunales de justicia, los tribunales, ¿cierto?, que están nombrados por ley, sin perjuicio de que también hay tribunales arbitrales que nombran las partes, pero ellos también resuelven conforme a derecho. Entonces, como no hay otra forma de que pueda, no sé, una persona decir, ah, no, pero yo me voy a este tribunal que de pronto va a cambiar las reglas del juego, ¿no? ¿Cierto? Es un monopolio, ¿cierto?, que mantiene el mismo, la misma línea conforme a las normas procesales, a las leyes, ¿cierto?, que se hayan dictado. Y negativo porque los tribunales no pueden inmiscuirse en funciones y otros órganos del Estado. Lo mismo, ¿cierto?, con el propio elemento que estaba anteriormente, que son independientes, entonces acá es lo mismo. O sea, los tribunales no se van a poder meter en decisiones que tengan otros poderes del Estado, entonces la jurisdicción aplica para ello. Muchas veces se confunde este término de jurisdicción con territorio. Como uno siempre dice, ah, uno está dentro del ámbito de su jurisdicción, ¿cierto? El territorio, la jurisdicción de Chillán, que corresponde, ¿cierto?, a lo que está acá. Pero eso en relación al derecho procesal es completamente diferente. ¿Ya? Siempre va a ser la definición de jurisdicción. Esto es lo que vimos en un principio. Los tribunales, ¿cierto?, conocen, resuelven y ejecutan los juzgados. O sea, es la gran diferencia que se tiene con este término. Aquí están, ¿cierto?, sus contenidos, que también se debe distinguir, que es sumamente importante: las teorías objetivas, ¿cierto?, la subjetiva, resolución de conflictos, y la teoría de la irrevocabilidad. ¿Qué se ve en estas teorías? La objetivamente actúa conforme al derecho objetivo, o sea, la norma que ya está dictada, el derecho, o sea, las leyes que están vigentes, mediante la aplicación de norma al caso concreto. Entonces, es lo mismo que veíamos ayer, ¿cierto?, que la ley rige para el futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo, ¿ya? Entonces acá es lo mismo. Esta teoría relata que los tribunales, ellos van a resolver conforme a las normas que están vigentes en el caso concreto, ¿ya? En el caso que ellos están viendo en ese mismo instante. La subjetiva, ahí ve, ¿cierto?, la jurisdicción como un medio de defensa de derechos subjetivos de las partes o individuos, de la integración plena de aquello en caso de amenaza o violación. Aquí vemos, ¿cierto?, los derechos subjetivos del individuo cuando afecte, ¿cierto?, su integridad física, cuando sientan perjudicados, ¿cierto?, los derechos fundamentales que establece la Constitución. Entonces, también vela por estos derechos subjetivos, abstractos que se mantienen, ¿ya? ¿Qué otra distinción? La resolución de conflictos. Esa es una de las funciones principales de los tribunales, por eso las partes se someten a los tribunales de justicia, porque requieren de que este tercero imparcial les solucione la problemática que están teniendo. Entonces necesitan una decisión con juicio de autoridad, que así lo define en la ley, una decisión con juicio de autoridad que obviamente no vaya a cambiar durante el tiempo.
Entonces ahí, como dice, ¿cierto? La lámina resuelve por medio del proceso la confrontación de pretensiones, porque obviamente ambas partes, una tiene una petición, ¿cierto? Y la otra también, y la resistencia a un conflicto intersubjetivo de intereses. Y eso es lo que el tribunal, ¿cierto? Mediante este conocimiento de las causas, ellos lo van a resolver. Entonces eso es como la regla principal, por algo las partes se someten a los tribunales. Y la teoría de la irrevocabilidad, bueno, esto más que nada se relaciona con los efectos que produce. ¿Por qué motivo? Porque uno necesita certeza jurídica, ¿ya? Y como uno necesita certeza jurídica, o sea, que las cosas no cambien así de la noche a la mañana, entonces los tribunales emiten ellos sentencias, resoluciones que son irrevocables. Irrevocables después de que han transcurrido cierto tiempo que las partes pudieron presentar algún recurso, una apelación o algo. Después de transcurrido este tiempo, ya las partes no tengan nada que hacer, se transforma ¿cierto? Una decisión irrevocable que no se va a cambiar absolutamente con nada. Entonces, ese es un Sergio, punto importante de esto, ¿sí? una pequeña salvedad respecto a lo que tú dices, y tienes toda la razón, que la ley opera hacia el futuro, ¿no es cierto? Pero sin perjuicio de eso, y a lo mejor lo pueden relacionar con otras ramas, no sé, el derecho penal, por ejemplo, que usted me parece que están viendo parte general. Hay ocasiones en donde sin perjuicio de que un tribunal conoció de un asunto, dictó sentencia y luego aparece una ley, me estoy refiriendo al caso penal, por ejemplo, y si esa ley favorece a la persona que fue condenada, hay un principio, que es el principio indubio pro reo, que dice que si la ley que se publicó posterior a la condena de la persona que cometió un delito lo favorece, debe arreglarse a ella su juzgamiento. En ese caso, la ley opera, digamos, de manera retroactiva. Solo eso, Exacto, Sergio. exacto. Bueno, como lo veíamos ayer, siempre en derecho tenemos que tener la palabra hay que distinguir. Es Siempre algo, hay que distinguir, siempre. siempre hay que distinguir. Y las Siempre distinciones cuando, también hay que distinguirlas a veces. exacto, siempre hay que distinguir. Bueno, ¿cuáles son las características de la jurisdicción? Primero que es un atributo, ¿cierto?, de la soberanía, es una función pública, por eso el ejercicio lo realiza el Estado, es una función privativa, al igual, ¿cierto?, como independiente. ¿Por qué? Porque lo realizan los tribunales de justicia, eh, radica obviamente a estos órganos que han sido creados por la Constitución para resolver estos problemas con relevancia jurídica que tienen las partes. Entonces, por eso es privativa. Es improrrogable porque los particulares de las partes, ¿cierto?, no pueden modificar o alterar, ¿cierto?, esta jurisdicción. Y eso es lo que le mencionaba antes, que no pueden otorgarse otras facultades, o como puedan inventarse, ¿cierto?, otras normas a que la ley, ¿cierto?, no tiene señalado. Entonces, por eso no es improrrogable, o sea, pertenece al Estado y la ley, ¿cierto?, debe señalar y distribuir, ¿cierto?, su ejercicio. Por eso están los plazos, están cada una de las formas en cómo las partes tienen que ejercer sus acciones conforme a la ley. Es unitaria, ya, obviamente los tribunales conocen de ella y ellos son los que ejercen esto. Es territorial, ya vimos, ¿cierto?, ayer el principio de territorialidad que dije dentro del territorio de la República, con, ¿cierto?, la distinción que vimos de la extraterritorialidad en caso que a ellos se aplique. Pero la regla general es que aplica a esta jurisdicción dentro, ¿cierto?, del territorio de la República y se manifiesta a través de los actos jurisdiccionales. Y esos actos jurisdiccionales, ¿cierto?, son la sentencia de los jueces, donde ellos, en el ámbito de su competencia, ya dictan resolución al conflicto que las partes presentan. ¿Ya? Estas características es importante que ustedes las sepan. Bueno, al revés y al derecho, como dijo la profesora, son súper importantes en caso de que les pregunte y les desarrolla. Igual a ellos les voy a enviar otro resumen de esta jurisdicción. Características, ¿cierto? Agregando la anterior, es de ejercicio
eventual, porque obviamente si no existe un quebrantamiento a la norma, un quebrantamiento jurídico, no se va a poner en movimiento, ¿cierto?, el aparato jurisdiccional, o sea, no va a haber una causa que lo siga. Entonces, es algo eventual, va a depender de si hay o no un quebrantamiento de la norma y que requiera la decisión de un tribunal, entonces ahí se va a ejercer. Produce la cosa juzgada, que eso es común, ¿cierto? Que no se puede volver a juzgar lo que ya ha sido juzgado, ¿cierto?, por un tribunal, o sea, no puede volver a ejercerse la misma acción dos veces si la persona eh, ya lo hizo. Es indelegable también. ¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal, ¿cierto?, no puede delegar esta función. Como hablaba Carlos, ¿cierto?, al principio, que es este deber que tienen. O sea, no pueden ellos decir, no, no, no lo voy a revisar, lo voy a desconocer o lo delego, ¿cierto?, a otra autoridad, a otro órgano. No, es cierto, es indelegable. O sea, es una función propia de los tribunales de justicia. ¿Cuál es el paralelo, cierto, con otras Una funciones? Bueno, consulta, sí, eso, lo que acabas de decir recién es asociarlo al principio de inexcusabilidad, ¿cierto? claro. Ya. Inexcusabilidad, pues no pueden excusarse ellos, ¿cierto?, de no conocer la causa, justamente. Entonces, como acá es indelegable, porque también es una característica que puede relacionarse con ese principio, acá el tribunal, ¿cierto?, no puede delegar esta función. No puede decir yo la delego en otra autoridad. Por ejemplo, lo que él deba conocer lo delega en algún funcionario del tribunal porque él lo decidió. No, no puede delegarlo, ¿cierto?, tampoco en otra, por ejemplo, en la municipalidad o en otra institución. A eso más que nada se refiere, que él tiene que conocerlo sí o sí. Y la inexcusabilidad también, ellos no pueden excusarse, ¿cierto?, de conocer la causa, por lo mismo que hablamos al principio de este deber que ellos tienen, porque es propio de los tribunales de justicia. ¿Ya? Y el paralelo, ¿cierto? Con esto, en relación al objeto, ¿cierto? La función legislativa, el Congreso, ¿cierto?, crea estas normas generales y abstractas, como está en la ley. La función administrativa, ¿cierto? El Poder Ejecutivo normalmente con la potestad reglamentaria aplica, ¿cierto?, y mantiene estas normas. Y aquí viene, ¿cierto?, la función jurisdiccional, que sabemos que es ejercida por los tribunales de justicia, que soluciona estos conflictos que se someten al proceso, ¿cierto?, que el proceso es del todo, restableciendo, ¿cierto?, con ello la vigencia de la norma infringida, o sea, restableciendo, ¿cierto?, el derecho, la justicia en caso de su quebrantamiento. En relación al tiempo, ¿cierto? Rige desde su publicación hasta su derogación. Bueno, la función administrativa iba, obviamente dice que depende de la norma porque hay diferentes aplicaciones y ahí es donde se le denomina la vacancia legal, donde la ley, ¿cierto? Si bien se publica, por ejemplo, hoy, la ley establece que va a comenzar a regir en, en 9 meses más, entonces hay un tiempo, ¿cierto?, de vacancia. Entonces Como ahí lo que eso ocurre en lo el derecho establece. tributario, por ejemplo. La vacancia legal es el tiempo que transcurre desde que se publica la norma hasta que efectivamente comienza a regir. Generalmente, las normas de derecho tributario empiezan a ocurrir, perdón, a correr el primero del mes siguiente a su publicación. Hay un periodo de vacancia legal. Exacto. Bueno, ¿por qué ahí en la función administrativa señala que no produce cosas jugadas? Porque obviamente, si bien el ámbito administrativo puede eh, emitir resoluciones, ciertas opiniones, como lo vemos cuando uno va a solicitar, por ejemplo, una patente municipal a una municipalidad y resuelve mediante un decreto que lo acepta o lo deniega, eso no produce cosas jugadas. ¿Por qué? Porque uno puede recurrir a los tribunales. En, lo que siempre tenemos que saber es que la última palabra en un conflicto siempre lo van a tener los tribunales de justicia. Entonces, obviamente en el ámbito administrativo, si ellos me hacen un decreto, por ejemplo, lo más típico, la licencia médica me la rechazan, y porque me emiten una resolución y yo no estoy conforme a eso, puedo recurrir, ¿cierto?, a los tribunales de justicia invocando, ¿cierto?, todas las cosas que me generan el perjuicio. Entonces no tienen la última palabra. La última palabra la tienen los tribunales. Y por eso al lado dice, ¿cierto?, la función jurisdiccional produce cosas juzgadas. Ellos producen la sentencia y eso es irrevocable. Si la función administrativa dijo no a la licencia, pero los tribunales, ¿cierto?, como función jurisdiccional dicen sí a la licencia,
entonces se cumple lo que dicen los tribunales. Entonces produce esta cosa juzgada. Y los órganos intervinientes, el Congreso, presidente de la República, ¿cierto? En la creación de las normas, de las leyes, de la administrativa, bueno, la administración pública, los tribunales legisladores, función anexa, ¿cierto? Complementaria, bueno, ahí más que nada completa toda la administración pública que podamos conocer. Y la función jurisdiccional, dentro, ¿cierto?, de sus características, que es privativa, ¿cierto?, los tribunales de justicia. Ellos la ejercen. ¿Ya? Bueno, en la formación, la función legislativa intervienen múltiples parlamentarios con la mayoría. Bueno, en introducción al derecho, ¿cierto?, se ve toda la formación de la ley, conforme a los quórum que tienen que tener para cada ley. La función administrativa, que recae en el presidente de la República, esto se refiere a la potestad reglamentaria. También, ¿cierto?, en introducción al derecho se relaciona a esto, donde el presidente tiene esta atribución para él poder aplicar a la norma, como se ve anterior, ¿cierto?, aplicar y mantener las normas. Entonces acá, ¿cierto?, el presidente de la República en esta potestad reglamentaria le aplica las normas, las leyes que va creando el Congreso, para que haya una mejor aplicación en la sociedad. Y en el ámbito de la función jurisdiccional, aquí la voluntad, ¿cierto?, del juez o los jueces, atendiendo si es tribunal unipersonal o colegiado. ¿Ya? Los tribunales colegiados, ahí vemos cuando la decisión, ¿cierto?, son de 2 o más jueces, y unipersonal es una persona que resuelve, como el juez de garantía. Sergio, por si acaso, si es que hay alguna duda respecto de introducción o algún concepto así, por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de un tribunal colegiado o cuál sería un ejemplo de un tribunal unipersonal? Igual lo pueden hacer, ¿ah? Por si acaso, porque quizás quedaron dudas respecto de esos temas. ¿O qué significa la vacancia legal, por ejemplo, que dijo el Sergio? ¿O cuál es, por ejemplo, el órgano que vela por la legalidad de los actos de la administración, ya que estamos hablando del Poder Ejecutivo? Todas esas cosas igual las pueden consultar. Exacto. Bueno, ahí me dice que tienen 10 minutos. Bueno, y que la universidad me había dado el Zoom. Parece que no. Pero bueno, ahí, después ahí les voy a avisar, nos conectamos al mismo link en el final. Ya en la precedencia, ¿cierto?, es necesaria, ¿cierto?, para la creación de normas, la función administrativa cautelar, ¿cierto?, la aplicación de estas normas, y eventual, como le dijimos al principio, cuando produce este quebrantamiento jurídico, se aplica, ¿cierto?, los tribunales de justicia. En relación al tiempo, por la regla general, ¿cierto?, hacia el futuro, lo mismo que establece el Código Civil, que la ley siempre rige para el futuro y no tendrá efecto retroactivo, salvo las excepciones que hayan. La función administrativa para el presente y para el futuro. Y obviamente aquí los tribunales de justicia se pueden pronunciar sobre hechos pasados porque ocurren, ¿cierto?, anteriormente, no en el momento que ellos están ejerciendo o están conociendo, ¿cierto?, de esta causa. Entonces, la regla general es que ellos se pronuncian sobre hechos que ya han ocurrido, que ya han pasado durante el tiempo, ¿ya? Entonces, ese es su pronunciamiento. Hay un ejemplo interesante que plantea una excepción de lo que dices tú, por si en algún momento lo llegan a ver. La Defensoría Penal Pública llevó a cabo un proyecto que se llama Proyecto Inocentes, no sé si lo han escuchado, que tenía por finalidad investigar causas pasadas, muchos años antes, porque en la actualidad hay métodos científicos, tecnológicos que permiten establecer la veracidad de los hechos de manera más precisa. Esa es una excepción a lo que dijo Sergio, por ejemplo. Y se dieron cientos de causas en donde incluso se revocaron los fallos que se dictaron en su momento. Para que vean ustedes lo que dice Sergio, que siempre hay una excepción a todo. Ténganlo en consideración siempre. La norma general tiene excepciones. Y las excepciones tienen más excepciones. Así es. Dale nomás, Sergio. Exactamente. Bueno, en la posición de autoridad, en el ámbito legislativo, ¿cierto? Una posición política. Aquí la función administrativa unilateral, ¿cierto? La autoridad, ¿por qué unilateral? Porque la voluntad, ¿cierto?, de una de las partes, no es de ambas partes. O sea, yo no le puedo decir por ejemplo, en este caso al COMPIN, por el de la licencia médica, cómo tiene que resolver conforme a esto. Por eso es unilateral, es conforme a su voluntad y solo aplica para estos fines. Y obviamente el tribunal siempre va a ser este tercero imparcial, porque obviamente va a ir a ambas partes
las pretensiones y las contrapretensiones, y él como tercero imparcial, él resuelve, ¿cierto? Si esto está bien o esto está mal, y él resuelve imparcialmente. Y en relación al procedimiento, bueno, el procedimiento de ciertos presupuestos de ejercicio se refiere, ¿cierto?, a la formación de la ley que está establecida, ¿cierto?, en la Constitución Política de la República, en la formación que ellos van teniendo, ejerciendo, ¿cierto?, esta, este procedimiento. En el ámbito administrativo depende, ¿cierto?, el acto administrativo de qué se trate. ¿Por qué depende, cierto? Porque muchas veces hay actos administrativos que realizan las municipalidades, que tienen un procedimiento establecido. Por ejemplo, el COMPIN o la Suceso va a tener otro procedimiento para el acto administrativo, otra instancia, ya entonces eso va a depender, ¿cierto?, de cada acto que esté. Y en el ámbito jurisdiccional, eso es cierto, ya está establecido en la norma, y el procedimiento, ¿cierto?, también es parte, ¿cierto?, del ejercicio que ellos van a tener. Esto es muy importante. Los momentos jurisdiccionales o momentos de la jurisdicción, que son estas tres fases, que es estos momentos jurisdiccionales se relaciona con lo que vimos al principio, que es esta definición, ¿ya? La definición de jurisdicción, y también cómo lo define la Constitución Política de la República en el artículo 76, que señala, ¿cierto?, que los tribunales deben conocer, ¿cierto?, resolver o juzgar, ¿cierto?, y ejecutar lo juzgado. Entonces ahí están estas tres cosas, estos momentos jurisdiccionales que están en la propia Constitución. Y por eso es que el conocimiento, ¿cierto?, es la fase de discusión, ¿cierto?, donde se ven las partes, donde se escucha, vienen las pruebas, y conforme a eso el juez resuelve, viene el juzgamiento, ¿cierto? Ahí está la sentencia, y por eso viene la ejecución, ¿ya? El cumplimiento, ¿cierto?, de esta resolución, con la facultad de imperio. ¿Cuál es la facultad de cierto imperio? Bueno, aquí la vamos a ver en la página siguiente. La facultad de imperio, ¿cierto?, es una faceta de la jurisdicción que asegura, ¿cierto?, se asegura el cumplimiento de lo resuelto. En ese sentido, ¿cierto?, la persona que no cumple con la orden judicial comete el delito de desacato. Entonces, la posibilidad, ¿cierto?, los tribunales tienen la posibilidad de hacer cumplir, ¿cierto?, los juzgados por medio de la fuerza pública, ¿ya? Ahí está, bueno, como se dice ahí, la función, ¿cierto?, de carabineros, policía de investigación y gendarmería. Ellos pueden ordenar el cumplimiento de esto. Por ejemplo, si ellos dictaron de que una persona abandone un inmueble por haber incumplido, ¿cierto?, el contrato de arriendo, o haber tenido o no haber pagado las rentas, ¿cierto?, por tiempo, y los tribunales ordenaron de que abandonara, ¿cierto?, el lugar, puede pedir cierto auxilio de la fuerza pública para cumplir esta orden, y lo hacen, ¿cierto?, con esta facultad de imperio que tienen los tribunales. O un ejemplo a lo mejor un poco más cotidiano respecto del incumplimiento de una instrucción o de una orden que da un juez, que es la única autoridad que, si no se cumple lo que él dice, se incurre en este tipo, porque no pasa lo mismo, por ejemplo, con un alcalde, con un diputado, con un senador, no, es el juez. Si el juez, por ejemplo, decreta una medida cautelar, que puede ser personal o real, depende si recae en el patrimonio o recae en la persona, si decreta una medida cautelar personal, por ejemplo, de prohibición de acercarse, que pasa siempre en los temas de violencia intrafamiliar, prohibición de acercarse al domicilio, prohibición de acercarse al lugar de trabajo, prohibición de acercarse al establecimiento educacional, por ejemplo, y incumple esa instrucción, ese mandato imperativo que le dio el juez, incurre en esto que le está diciendo Sergio, que es lo que se conoce como desacato. Es un poco más, a lo mejor les puede hacer un poco más familiar ese ejemplo. Exacto. ¿Ya? Y ahí, como señala, ¿cierto?, la imposibilidad de que también la fuerza pública cuestione el fundamento de la orden. ¿Por qué es cierto esta facultad de imperio? ¿Por qué se le llama esta facultad de imperio? Lo que los tribunales tienen. La definición de esto es que los tribunales pueden hacer cumplir lo resuelto, ¿ya? Eso es como en síntesis esta facultad de imperio. Ellos hacen cumplir esto resuelto, ¿ya? Por eso están en esta etapa de la jurisdicción. Conocimiento, juzgamiento y ejecución. Y ahí en la ejecución, ¿cierto?, se aplica esta facultad de imperio. Los límites que tenemos a la jurisdicción van a ser límites internos y límites externos.
Bueno, ahí en los límites internos vamos a tener, ¿cierto?, la materia en relación a la persona, en relación al tiempo, a la competencia, y los límites externos, ¿cierto?, va a ser el, el territorio, ¿ya? En cuanto al tiempo, este se refiere a los tribunales, a los jueces, perdón, y eso también está definido en la Constitución Política de la República, bueno, dice el artículo 80, permanecen, ¿cierto?, en sus cargos durante su buen comportamiento, y bueno, hasta los 75 años de edad, lo establece la Constitución, entonces ahí está el tiempo dentro de esta jurisdicción, ¿ya? Y está en el tiempo, ¿cierto?, que terminen las leyes. También aquí se le agregó más información porque el buen comportamiento a veces puede cesar, y aquí se ve, ¿cierto?, en el artículo 337 del Código de Tribunales, si el juez, por ejemplo, lo suspenden 2 veces en 3 años, o bien, ¿cierto?, en cualquier tiempo viene una suspensión, puede haber una excepción, ¿cierto?, a este factor tiempo, ¿ya? Si reciben medidas disciplinarias más de 3 veces en 3 años, por ejemplo, también va a haber esta excepción al factor tiempo que tienen los jueces si se le corrige disciplinariamente más de 2 veces por conducta, ¿cierto?, viciosa, o sea, que haya cometido errores, un comportamiento poco honroso, negligencia habitual, también, ¿cierto?, hay una excepción a este factor tiempo. Y si el mal es calificado por la Corte Suprema. Entonces, más que nada, esta, ¿cierto?, podría, la regla general, como dice el artículo 80, que es el anterior, que ellos desempeñan su cargo, ¿cierto?, mientras dure su buen comportamiento, y como dice la Constitución, hasta los 75 años de edad, que es el tope que está establecido. Y Se aquí, te va a ¿cierto?, acabar el vemos tiempo, su, Sergio. su excepción. Ah, Se te va a acabar el tiempo. sí. Ya, entonces se nos va a acabar